Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Estamos dando inicio en este domingo a nuestro servicio dominical. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de tener vida, tener salud y poder estar con nuestros seres queridos. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de en este momento usar esta plataforma como un medio para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial. Hoy es un día que hemos anhelado que llegue. Hoy es un día donde creo que muchos hemos estado esperando llegar hasta este momento. Créanlo que yo en lo personal anhelaba que llegase este momento donde pudiéramos estar quizás transmitiendo desde este lugar, llevando un mensaje de esperanza, llevando un mensaje de salvación, llevando las buenas nuevas. Sabemos la situación por la cual estamos pasando en estos momentos, no solamente en nuestro estado, en nuestro país, sino a nivel mundial. Sabemos las dificultades por las que mucha gente está pasando en estos momentos, pero hay algo muy especial que conforta nuestro corazón y nuestra vida y que nos impulsa a seguir todos los días, y ese es Dios. Cuando nosotros nos refugiamos en Dios, sucede algo muy maravilloso. Y quiero agradecer a Dios, a nuestros pastores, a la Iglesia Fuente de Agua Viva, a la cual mandamos un saludo muy especial, y a todos los que están siendo alcanzados por este medio, por esta oportunidad, y queremos que se queden con nosotros. Queremos bendecirlos a través de la palabra de Dios y que sea Dios el que bendiga sus vidas conforme la necesidad que usted tiene en su hogar. Vamos a empezar con una oración. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios, y que los que se vayan agregando a esta transmisión puedan entender, puedan comprender de qué se trata este mensaje que en un momento más vamos a comenzar. Padre, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque hemos despertado, porque podemos ver la luz del sol un día más. Ponemos en tus manos la vida, Señor, no solamente de nuestras familias, sino de toda la humanidad. Ponemos en tus manos a toda aquella persona, Señor, que en este momento tiene la necesidad de escuchar buenas noticias. Queremos bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú hagas algo maravilloso a través de esta transmisión y que este mensaje llegue a los corazones de todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Te amamos y te bendecimos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Hay un pasaje muy especial en el libro de Daniel. Quienes hemos leído la Biblia o en algún momento que nos han compartido desde niños las historias de grandes héroes de la Biblia, como Daniel, hay una porción en la palabra de Dios muy especial, la cual dice de la siguiente manera, y quiero leerla con todo el respeto que la palabra de Dios se merece, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, ojo, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hay una palabra clave aquí, la cual es nuestro tema, y dice ahí, porque él era fiel. Al mencionar esa palabra se desprende un sermón o un bosquejo especial que queremos compartir con ustedes en esta tarde. El texto es Daniel 6:4, si usted quiere buscarlo y con calma leerlo en su casa como devocional con sus hijos, con su esposo, con su esposa, en la ocasión que tenga de reunirse a la mesa, lea esta porción y no solamente léala, escudriñela. El tema es la fidelidad y nuestro título en esta preciosa tarde es Fidelidad en medio de la crisis. Y esa palabra crisis
quizás a muchos nos va a hacer eco en este momento porque algunos sienten esa necesidad o que esa palabra los golpea un poco más o nos golpea un poco más. Pero tiene que sonar aún más fuerte esta palabra, la fidelidad. Daniel fue separado cuando el pueblo de Israel dejó su tierra, su nación, y fue llevado cautivo a otro lugar llamado Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. Suceden cosas extraordinarias, suceden cosas fuera de serie, suceden cosas que realmente tendríamos que hacer una investigación algo extenuante para poder comprender todo lo que abarca este pasaje, pero yo lo quiero resumir de la siguiente manera. La palabra clave es la fidelidad. Yo quiero presentarte a Daniel como una persona fiel delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino de todo un pueblo, al único Dios verdadero. Cuando el pueblo de Israel dejó de seguir a Jehová, dándose a la adoración de los ídolos, estoy leyendo un trasfondo histórico para que comprendamos lo que había alrededor en aquel tiempo. Dios le entrega el poder al rey Nabucodonosor. Dios le da la oportunidad a un hombre, a un rey, de que conquiste la nación más querida, si lo podemos decir de esta manera, la nación escogida por Dios en aquel entonces. Israel le dio la espalda a Dios, y por supuesto que esto le duele a Dios, le duele en su corazón. Y siempre hay una consecuencia, cuando hay una acción hay una consecuencia. Y la consecuencia fue que esa desobediencia que el pueblo de Israel cometió, trajo que fueran dominados, que fueran conquistados por otro pueblo, por un pueblo que no conocía a Dios, por un pueblo que odiaba a Dios, por un pueblo que odiaba las costumbres de los israelitas, por un pueblo que odiaba los cantos de los israelitas, por un pueblo que pisoteaba lo que eran los israelitas. En Ezequiel 11, 22 y 23 nos dice cómo Dios quita de la casa de Israel su presencia, y luego menciona en Ezequiel y en Jeremías cómo es que da a Nabucodonosor el poder, la autoridad, para que vaya y conquiste a manera de reprensión la desobediencia del pueblo de Israel. Hoy en día no estamos exentos de ser desobedientes. Hoy en día sabemos que la humanidad sigue dando la espalda a Dios. Sin embargo, hemos visto que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios no ha arremetido en contra de la humanidad como a veces escuchamos en las noticias, que si porque tembló, que si porque sucedió algo, y de inmediato todo queremos relacionarlo como un castigo todo de Dios. Creo yo que ahí, en mucha manera, distorsionamos lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente, si alguien quiere saber todos los acontecimientos, es necesario leer la palabra de Dios y encontraremos un sinfín de eventos y ocasiones y todo lo que conlleva a lo que sucederá en un futuro. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Pero a veces atormentamos a las personas porque viene una enfermedad o viene algo y todo queremos relacionar a un Dios castigador, a un Dios sin misericordia. Vivimos en un tiempo de gracia. Vivimos en un tiempo donde Dios, por medio de Jesucristo, al venir a esta tierra, nos dio la oportunidad de reivindicarnos, de volvernos a Él, de volver esa fidelidad hacia Él como Él lo ha hecho con nosotros. El pueblo que fue conquistado por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y fue llevado cautivo en aquel entonces, en aquellos años, estamos hablando de un joven que era un príncipe. Estamos hablando de un joven que le fue arrebatada su libertad. Estamos hablando de un joven que le fue arrebatada su familia, sus amigos. Estamos hablando de un joven que le fue quitado lo que él más anhelaba hacer, para llevarlo a un lugar donde no se hablaba de Dios, no había sus costumbres,
y no había absolutamente nada de lo que él conocía. El juicio divino de Dios había sido anunciado. La palabra de Dios hoy en día sigue viva. Nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años anunció los acontecimientos que iban a estar en estos días, en estos años, en estos tiempos. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay quienes se quieren ir directamente al Apocalipsis cuando aún ni siquiera hemos entendido cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Hay un mensaje especial en toda la palabra de Dios, siendo que es una palabra fidedigna y que no hay tacha alguna en ella. En ella se encuentra la verdad. Y cuando nosotros descuidamos y damos la espalda a Dios, siempre va a haber consecuencias. Porque Dios nos formó con un propósito maravilloso, el cual el hombre ha perdido ese rumbo. Para no abarcar más acerca de lo que estaba sucediendo en aquel lugar, te quiero comentar que junto con Daniel fueron llevados también 3 jóvenes más, a los cuales al llegar a aquel lugar, sus identidades o sus nombres fueron cambiados, más sus identidades no, más su personalidad no. Fueron cambiados para destruir lo que en ellos había, para destruir su identidad, lo que ellos habían aprendido, lo que a ellos se les había enseñado. Pero no contaban con que había un joven y después llegan estos otros jóvenes, los cuales permanecieron fieles a Dios. Yo quiero lanzar un reto a los jóvenes y una palabra a los jóvenes, y no solamente a ellos, sino a todos en general. Pero lo menciono a ellos porque de momento pudieran ser más vulnerables y dejarse llevar por lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Hoy en día vivimos rodeados de actos y costumbres que van en contra de Dios. Buscan las corrientes trazadas por las modas, las ideologías y las corrientes filosóficas. Y son arrastrados por la moda, son arrastrados por la tendencia, son arrastrados por lo que en este día a alguien se le ocurra subir al internet, a alguien se le ocurra salir y vestirlo, y lo quieren seguir, perdiendo así la identidad que tú tienes. Ante un cuadro como este, hijos de Dios, debemos de afirmar nuestras convicciones, buscando agradar a Dios antes que a los hombres. No nos dejemos arrastrar por modas, no nos dejemos arrastrar por filosofías, no nos dejemos arrastrar por cosas que son pasajeras. Veamos a la luz de la palabra de Dios realmente cómo un joven permaneció fiel. Y este ejemplo es para todos nosotros, aún en medio de la crisis. Si tú piensas que hoy en día tú no puedes seguir a Dios y te es más fácil seguir la corriente que va en contra de Dios, yo quiero decirte en esta hora que Dios te da el poder y la autoridad y que Él te puede respaldar para que tú lo sigas a Él, para que tú entiendas el propósito que Él tiene para ti. El primer punto que yo quiero mencionarte en este momento es que este joven permanece fiel al no contaminarse con las prácticas en este sentido, o en aquel momento cuando querían contaminarlo con la comida que comía el rey. Es decir, cometían prácticas que los israelitas o los judíos no hacían. Comidas que ellos no comían, bebidas que ellos no tomaban. Pero como fueron llevados, secuestrados, permítanme usar esta palabra, fueron privados de su libertad, ya no estaban para hacer la voluntad de ellos, sino para hacer la voluntad de un rey que quería instruirlos en su idioma, en su escritura, en su cultura y en todo lo que abarcaba en aquel entonces. Sin embargo, Daniel hace un pacto, no solamente con Dios,
sino con la persona que lo estaba cuidando y le dice, 10 días dame solamente y dame otra porción que no sea la del rey y yo te voy a demostrar que voy a permanecer de una manera más fuerte y robusta y mi rostro va a ser mejor que el de los demás, porque aquellos iban a comer de todos los manjares que tenía el rey, iban a beber aún del mismo vino que bebía el rey para agradar o para seguir la corriente. Pero estos jóvenes en especial, Daniel, se mantiene fiel, se mantiene firme y dice, yo no quiero contaminarme con aquello que me están ofreciendo. ¿Qué te quiero decir con esto en esta hora? Que nosotros en medio de la crisis o la situación por la que podemos estar pasando, no podemos dejarnos llevar, no podemos dejarnos envolver solo porque alguien diga que si te pintas el pelo de este color te vas a ver maravilloso, que si te pones este tipo de ropa tú vas a ser más especial, que si tú hablas de cierta manera vas a ser mejor y vas a ser aceptado. Tristemente, muchos han sido engañados de esa manera. Hay un término coloquial muy corriente y en verdad muy triste. Y esto sucede mucho en los trabajos, y esto sucede mucho en las escuelas, y esto sucede mucho entre los compañeros de trabajo principalmente. Cuando hay algún evento y que sirven a la mesa un tipo de bebidas o algo, siempre te dicen, ¿por qué no tomas? ¿Te pegan? Eso es una provocación y nosotros no podemos caer en una provocación. Sabemos que hay convicciones en nuestra vida, tenemos convicciones, tenemos principios, tenemos valores, y es ahí donde tú debes de recordar tu identidad. Ahí es donde tú no debes de dejarte arrastrar por la corriente ni por la presión social. Y tú debes de permanecer como lo hizo Daniel en el capítulo 1, versos 7 y 8. Dice algo muy especial. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, es decir, a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Ananías, Abed-nego. Y a Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió tomar por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a tomarlo. Es lo que te mencionaba hace un momento. Él no quiere ir con la corriente, él va contra la corriente. Nosotros como hijos de Dios y aún aquellos que no conocen y que están escuchando el mensaje en esta mañana, yo hago una invitación para que realmente conozcas lo que dice la palabra de Dios, conozcas el mensaje de salvación, conozcas que en medio de la dificultad, tú puedes, en medio de la crisis, tú puedes permanecer fiel a Dios. Tú puedes permanecer fiel en obediencia a Dios y decidir en este mismo instante el no contaminarte con todo aquello que desagrada a Dios. Todo aquello que desagrada a Dios se le llama pecado. Pero la misma palabra de Dios dice que en los últimos tiempos a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. Se levantan grupos, se levantan organizaciones, se levantan movimientos increíbles apoyados por organizaciones muy poderosas. Y eso va a seguir sucediendo. Pero el Hijo de Dios solamente tiene que levantar su voz al cielo, a nuestro Creador, para que Él sea el que nos respalde, para que Él sea el que nos ayude a salir adelante aún en medio de todas este tipo de situaciones, en este tipo de crisis. Tú no seas llevado por la corriente. Papá, mamá, cuando tú veas algo extraño en tu hijo y que hay un comportamiento que no es normal en él, platica con él, habla con ellos, platiquen como matrimonio y observen a sus hijos. ¿Por qué a veces se encierran tanto en su cuarto? ¿Por qué a veces no quieren convivir? ¿Por qué a veces no quieren platicar con nadie? ¿Por qué a veces están tan aislados de todos? No tienen ganas de ir a la iglesia, no tienen ganas de jugar, no tienen ganas de convivir, no tienen ganas absolutamente de nada. ¿Tú crees que eso es normal? Quizás algo está
lastimando su corazón, lastimando su mente. Quizás hay algo que lo está presionando, quizás hay algo donde no se siente a gusto. El tema del bullying, el tema del acoso, estas son cosas que no se han acabado. Son cosas que están creciendo tristemente, que lejos de alguien parar un pleito entre niños, tristemente ahora como todos cargan un celular, empiezan a grabarlo en vez de parar todo aquello. Es decir, la gente se está volviendo inconsciente, insensible al dolor y a la necesidad. ¿Por qué te menciono esto? Porque si Daniel hubiese accedido al plato del rey, al vino del rey, ¿cuál hubiese sido el ejemplo o la diferencia entre lo que Dios hace y lo que el mundo o el hombre hace? Hay una línea muy, muy fuerte, muy marcada entre que cuando una persona se dispone con la ayuda de Dios a permanecer fiel, a una que se rinde ante la crisis o se rinde ante aquello que le está afectando. Yo te animo en este momento, no te rindas, permanece fiel a Dios y Dios recompensará esa fidelidad. Él se ha mantenido fiel hasta este momento. Él ha bendecido tu vida, aunque a veces tú no lo notes. Tú tienes vida en este momento y puedes respirar. Eso es una bendición de parte de Dios, aunque para muchos no lo sea. Aunque para muchos sea muy normal levantarse, es otro día más. Para mí no. Cuando tú has tenido un encuentro con Dios, cuando tú has doblado en algún momento tus rodillas y has buscado un lugar donde buscar y hablar con Él, y mucha gente lo hace de esta manera: Dios, si tú realmente existes, muéstrate a mi vida. Y créelo que Dios se ha mostrado a esas personas escépticas, a esa gente que piensa que no existe Dios o que la ha buscado en la necesidad y que ya no puede más. Créelo que Dios te va a fortalecer. Dios siempre ha permanecido fiel. Dios es tan bueno que en el libro de Levítico menciona una dieta saludable para su pueblo. Por eso es que Daniel accede y dice, con toda la confianza y con todo el respaldo, él recordó la ley, él recordó el Pentateuco, él recordó el libro de Moisés, él recordó que Dios ya había establecido cuál era una manera saludable y sana de alimentarse. ¿Qué te parece? Si tú quieres una receta, búscala en el libro de Levítico 11:44, es decir, una receta saludable. ¿Qué te parece? Hasta eso tiene la Biblia. Y Daniel se acuerda que Dios le enseñó cuál es la manera correcta hasta de comer. A mí me sorprende cuando yo leo estas porciones de la palabra de Dios, cómo es Dios tan hermoso, que aún en esto tiene cuidado de qué debemos de comer. Por eso es que Él recuerda quién es Él. Él jamás pierde su identidad. Él jamás pierde su confianza en Dios. Y dice, yo no quiero contaminarlo. Y nosotros en este momento también debemos de hacer lo mismo. No desear contaminarnos. Es decir, es mejor que atendamos a la palabra de Dios y nos mantengamos firmes. Y nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas. La palabra de Dios está llena de bendiciones. Pero también la palabra de Dios está llena y nos manda o nos enseña una manera correcta de vivir. Hay privilegios y hay responsabilidades. Tomémoslo. Yo les invito a que realmente tomemos esa porción de la palabra de Dios donde nos invita a que seamos fieles. Este pasaje o el néctar de este pasaje es que querían encontrar una tacha en la vida de Daniel porque querían aventarlo al foso de los leones, querían eliminarlo, pero la palabra de Dios dice que él era fiel. Qué hermoso es que Dios pueda decir de nosotros que nosotros hemos sido fieles
aún en medio de cualquier circunstancia, en medio de la crisis, en medio de la necesidad. Que nuestro Dios no sea un Dios de primeros auxilios, como pensamos, o que sea un curita. Pasó algo, voy al botiquín, le llaman el Dios botiquín, abro el botiquín, me pongo el curita y lo vuelvo a guardar ahí y no me vuelvo a acordar de él hasta que me vuelve a pasar algo malo. ¿Qué te parece? Dios no obra así. Dios no actúa así. Y aún así Él tiene misericordia de nosotros. Pero lo ideal es que nosotros se forme en nuestro corazón la fidelidad hacia Dios. Cuando un matrimonio llega al altar, quizás muchos se van a acordar de aquel día que se casaron. ¿Tú te puedes imaginar un novio o una novia que en el momento en que se juren sus votos digan, yo no voy a ser fiel? ¿Tú te imaginas a la iglesia, Cristo, y que Dios diga, bueno, yo voy a serte fiel, Emanuel, Panchito, fulano de tal, cuando yo piense y cuando yo quiera? ¿Tú te comprometerías con una persona así? ¿Tú harías un compromiso con una persona que va a estar toda la vida a tu lado y que tú tengas la incertidumbre de que con la persona que estás viviendo puede fallarte en cualquier momento? Tú le dirías, yo me caso, no me importa, yo me caso contigo, aunque me vas a ser infiel 1,000,000 de veces, yo te acepto. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos viendo esta transmisión o de los que ya tenemos un matrimonio hubiéramos aceptado algo como tal. Porque lo que más anhelamos es guardarnos el uno para el otro. Es decir, todos los días nos cuidamos, todos los días nos amamos, todos los días nos respetamos. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Daniel tenía muy presente ese principio, ese valor, la fidelidad a Dios. Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca ha sido infiel para con nosotros. ¿Por qué nosotros no buscar la fidelidad hacia Él todos los días? Daniel permanece fiel al no contaminarse con las prácticas. Va un poco relacionado a lo que decíamos. Las prácticas no solamente eran la comida y eran la bebida. Es decir, aquella nación pagana tenía multitud de ídolos. Cuando la Biblia enseña, cuando la palabra de Dios nos enseña, cuando en el Éxodo, que ellos ya tenían esa preciosa palabra, enseña que solamente a nuestro Dios vamos a adorar. Él tenía un principio muy arraigado, muy fundamentado, muy sembrado en su corazón. Y cuando a ellos les cambian los nombres, se los cambian para que ellos sean partícipes o para destruir sus mentes, para destruir sus corazones, para deshacer todo lo que ellos eran y ahora se convirtieran en personas como los que los estaban conquistando. Sus identidades querían ser cambiadas, su manera de pensar quería ser cambiada para que olvidaran a ese Dios maravilloso que había obrado en sus vidas, para que olvidaran a ese maravilloso Dios que había obrado en el desierto infinidad de veces, para que olvidaran a ese Dios que había formado sus vidas, que era el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, para que olvidaran todo lo que había sucedido en la vida de ellos. Quiero mencionar algo. En el significado de sus nombres hay algo maravilloso. Y dice que Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías significa el Señor es mi ayudador. Para procurar borrar de sus mentes de los jóvenes israelitas la memoria de sus identidades, los babilónicos hasta quisieron cambiar sus nombres para hacerlos de hijos de dioses paganos. ¿Sí? Daniel lo llamaron Belsasar, o sea, príncipe de Bel, que Bel es un ídolo. Ananías lo nombraron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol, con D minúscula. A Misael lo denominaron Meshach o Mesach, es decir, quien es como Venus. Esos eran sus dioses.
y a Azarías le hicieron el nombre, o le dieron el nombre de Abed-Nego, que quiere decir el siervo del Nego, que también es un dios pagano. Así trataron de borrar de la mente y de sus corazones la fe de Jehová y la identidad de cada individuo. ¿Cuántas veces han tratado en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la escuela, los niños? ¿Cuántas veces han tratado las personas de borrar nuestra identidad? Tu nombre te define de una manera muy especial. Aunque haya muchos Emanuel, aunque haya muchos Armandos, aunque haya muchos Josés, aunque haya muchos Franciscos, aunque tengan el mismo nombre, créelo, cada persona tiene una identidad maravillosa y única. No son iguales. Y lo que Dios quiere decir para tu vida es que tú no pierdas ese enfoque. Que a pesar de la presión que pueda ejercer todo lo que está a nuestro alrededor, en nosotros debe de mantenerse la fidelidad. El deseo en nuestro corazón de que, aunque estamos rodeados de muchas cosas y de muchas tentaciones, es Dios el que nos ayuda a salir adelante. Es Dios el que fortalece nuestra vida. Es su Espíritu Santo el que nos llena de fortaleza para que nosotros le seamos fieles a Dios. Entonces no tenemos por qué hacernos o tomar las prácticas de los demás. Si tú en tu trabajo estás siendo presionado por los demás, por el grupo, por tu equipo, para que tú de alguna manera hagas cosas que sabes que están mal y que son desagradables delante de Dios, pero tú lo haces o lo quieres hacer para encajar en ese grupo, créelo que no es lo correcto y no te vas a sentir a gusto. En ese momento quizás vas a hacer reír a tu jefe, en ese momento quizás vas a hacer reír a tu compañero, pero dentro de ti quedará una amargura marcada en tu corazón y sabrás que no es lo correcto. Vendrá el Espíritu Santo y te va a redarguir y te va a decir, lo que tú estás haciendo no es correcto. Tú ya tienes principios, tú ya tienes valores, tú ya sabes lo que es correcto y no es necesario que alguien quiera venir y que alguien quiera arrebatar tu identidad y que alguien quiera arrebatar esa fidelidad que tú has mantenido en tu trabajo, esa fidelidad que has mantenido en tu familia, esa perseverancia, y que alguien te la quiera arrebatar solamente por el gusto de que tú te conviertas en alguien como Él es. No funciona de esta manera. No funciona así. Tristemente, cuando nosotros o tú invitas a alguien para que haga una práctica que tú haces y que sabes que es buena esa práctica, es muy difícil que aquella persona se desarraigue de una práctica que él siempre ha hecho mal y te quiera seguir. Es más difícil, ojo con lo que estoy diciendo, porque saben que implica un compromiso, porque saben que implica el que otros los van a rechazar, el que otros los van a señalar, el que otros ya no van a querer tener una conversación o una plática o una amistad con ellos. Yo quiero decirte algo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, es más grande que cualquier palabra que te puedan decir otros para desprestigiarte. Tú puedes imaginarte el escenario de donde estaba Daniel, que fue llevado con lo mejor, con los príncipes que había en Israel, y que había ahí en ese lugar más personas, más jóvenes, más príncipes, más personas preparadas. ¿Tú te puedes imaginar cómo ellos eran señalados? ¿Tú te has puesto a pensar por qué pasaron por el bullying? Quizás en aquel momento no se llamaba bullying, pero tú te puedes imaginar la presión social. Tú te puedes imaginar la presión que ejercía ese grupo ante Daniel. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no te embriagas como el rey? ¿Por qué no practicas
este tipo de cosas? ¿Por qué no estás en esta situación? ¿Por qué no eres como nosotros? Y luego dicen, ¿por qué no eres normal? Eso no es que seas normal. Tú mantienes convicciones. Al momento que conocemos no solamente de la palabra de Dios, sino que entregamos nuestra vida a Dios, es decir, hacemos un pacto con Él, tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a ser transformada. Nos predicaban hace 8 días, es un propósito, es un proceso. La gente cuando vea que tú estás cambiando, que tú estás haciendo algo diferente, la gente también te va a señalar, no te preocupes. Ahora van a decir, ya no van a decir, ahí va el que antes tomaba mucho. Ahora van a decir, ahí va el que tomaba mucho y ahora ya es un mandilón y ahora ya lleva alimento a su casa. ¿Qué te parece? Antes les caías mal porque tomabas y te quedabas tirado. Ahora les caes mal porque le llevas una caja de fruta, de verdura, un mandado a tu familia y ya no te quedas tirado en la esquina, ya no te recogen en alguna demarcación, ya ahora convives con tu familia, ya ahora haces feliz a tu familia, ya ahora haces feliz a tus hijos, ya ahora convives con ellos, ya ahora disfrutas tu tiempo, el tiempo que le dabas a los amigos de días, de semanas, de meses, ahora se lo das a tu familia. ¿Y qué crees? También lo van a criticar. Pero ¿cuál es lo maravilloso? En que esa fidelidad Dios la va a recompensar. Yo prefiero permanecer fiel a Dios en medio de la crisis, como lo hizo Daniel. Y por último, o el último punto, permaneció fiel a Dios al mantener íntegra su comunión con Él. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente, se siente una situación algo muy, muy rara, distinto, estar detrás de una cámara, de un teléfono y estar transmitiendo esto a personas que no estás viendo físicamente. Pero la iglesia no se detiene ante una crisis. Los hijos de Dios no se detienen ante una contingencia. Es decir, pudiéramos no estar reunidos en este momento. Pero hace un momento, en una llamada que tuvimos con los pastores, yo escuchaba el clamor de la oración de la gente que está intercediendo en estos momentos por toda esta situación. Y no nos coartan para seguir orando, para seguir buscando a Dios. En el momento en que nos volvamos a reunir en nuestro templo, en el momento en que nos volvamos a reunir y nos veamos a las caras, nos vamos a ver con más gusto, nos vamos a abrazar, vamos a hacer fiesta, vamos a seguir adorando el nombre de Dios. Pero no quiere decir que ahora no lo estemos haciendo, al contrario, a eso voy, que aún en la crisis en la que se encontraba Daniel, él no dio la espalda a Dios. Se hizo un decreto donde todos querían que se adorara una estatua, un ídolo. Y cuando ya está puesto esto en el centro del pueblo, querían que vinieran todos y lo adoraban. Y al momento que tocaban trompeta y los tamboriles y todo aquello, todos se postraban. Ojo, las tendencias, ojo, las corrientes filosóficas, ojo, el que todos sigan lo mismo. Pero había 4 personas, y en especial resalto a Daniel, ellos no se postraron, ellos no lo hicieron, porque ellos sabían que solamente delante de Dios es ante quien tú te puedes postrar. Y al ver que no lo hacían, y al ver que Daniel oraba todos los días 3 veces y abría las ventanas de su cuarto y miraba hacia Jerusalén, eso fue criticado y eso fue motivo de que lo quisieran matar. ¿Qué te parece? Querer matar a una persona por mantenerse fiel a Dios. Buscaron cómo enredar al rey y llevarlo para que los matara.
Pero aun cuando fueron amenazados de muerte, aún en medio de esa crisis, Daniel supo que había un edicto firmado por el rey. Y dice que entra en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces. Esto lo dice la palabra de Dios. Es decir, no fue amedrentado. Es decir, no fue opacado. ¿Sí? Oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Es decir, aún pueda venir una situación difícil a la vida de los hijos de Dios, aún pueda venir una crisis increíble, nosotros no tenemos por qué cambiar, tenemos que mejorar. Si antes buscábamos a Dios, no porque hubiera una crisis, sino porque lo amamos y porque deseamos pasar tiempo con Él, pues ahora que hay una crisis, yo creo que muchos anhelamos todavía más, buscarlo más. Porque a lo mejor 30 días, 40 días cambian un poquito el sentido de cómo se iban haciendo las cosas. Pero no quiere decir que hemos dado la espalda o que la iglesia haya dado la espalda a las cosas de Dios. Hoy más que nunca, la iglesia se está fortaleciendo. Hoy más que nunca, los hijos de Dios están afirmando convicciones. Hoy más que nunca, los jóvenes están buscando la presencia de Dios. Hoy más que nunca, los ancianos, los adultos, los niños están siendo instruidos desde sus casas, como se hacía desde un inicio. ¿Qué te parece? La historia dice que los niños eran instruidos hasta la edad de 6 o 7 años directamente por mamá, que le enseñaba el lenguaje, que le enseñaba el idioma, que le enseñaba las costumbres. Y luego ya después pasaba con papá y le enseñaba a papá una profesión. Qué maravilloso es que ahora tenemos a nuestros hijos en nuestras casas, que mamá tiene más tiempo con ellos. Quizás de momento puedas decir, caramba, tengo 4 terremotos en la casa, no sé qué hacer con ellos, pero Dios te va a dar la sabiduría para que trabajen cada uno de ellos, tanto con la tarea que se les encarga por parte de la escuela, como para que nosotros tengamos tiempo de también convivir con ellos. Ahora que los tenemos aquí en casa, realmente hemos disfrutado aún más un devocional, hemos disfrutado aún más el tiempo compartido, un tiempo de calidad con ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque quiero comparar lo que estaba haciendo Daniel. Tú has escuchado por estos medios y todo lo que inunda las redes, comentarios sumamente negativos hacia la iglesia, hacia los cristianos, hacia muchas personas, no necesariamente hacia los cristianos, de que al haberse cerrado un templo, pero usan mal el término, dicen, se cerró la iglesia. Perdóname, pero no se ha cerrado la iglesia. La iglesia somos nosotros, las personas. Se pudieron haber cerrado 4 paredes, una puerta, una ventana. No podrá haber acceso quizás en muchos lugares a ese lugar que tenemos por casa de oración. ¿Pero qué creen? Que se aumentó y se multiplicó los hogares donde se están adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Yo te invito que así como Daniel permaneció fiel ante la crisis, ante la necesidad, ante la situación, y no se dejó doblegar por nada ante las peticiones de quienes querían destruirlo y querían verlo muerto, porque esa era la realidad, Dios lo respaldó. Dios lo respaldó. Nunca dejó de orar 3 veces al día. Nunca dejó de estar en comunión con Dios. ¿Qué te parece si tú y yo en este momento anhelamos seguir buscando su rostro? ¿Qué te parece si tú y yo en este momento decidimos, los que no lo han hecho, los que ya lo han hecho, seguir buscando a Dios?
Y cuando ya pase esta contingencia, esta crisis, esto que se ha venido, y ya nos podamos reunir, podamos compartir las experiencias que tuvimos en nuestros hogares y podamos testificar cómo Dios suplía en nuestro hogar, cómo Dios suplía aún cuando algunos están quedando sin trabajo. Y bendecimos no solamente con la palabra, sino que de alguna manera que podamos también extendamos nuestra mano a aquellos que tienen necesidad. Por supuesto, es muy bueno una oración. Máxime que no podemos alcanzar a todas las personas que tienen la necesidad, nosotros no, pero Dios sí puede. Y a medida que tú puedas ayudar, a medida que tú puedas bendecir, hazlo, no cierres tu mano. Termino con esto. El libro de Daniel revela el poder de Dios y que Él es soberano. Daniel pudo salir bien librado de todo aquello que atentó contra él. Pero realmente fue así porque Daniel lo propuso en su corazón. Y ese propósito, eso que él puso en su vida, Dios lo respaldó. Yo te invito a que ahí en tu hogar, con tus hijos, tu esposo, tu esposa, hagamos una oración a Dios y le digamos, confiamos en ti. Tú has permanecido fiel y yo quiero ser también fiel a ti en medio de esta necesidad por la cual estamos pasando. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le decimos a Dios, gracias porque tú eres bueno? Señor, yo te pido en esta hora, en el maravilloso nombre de Jesús, por la vida de la iglesia Fuente de Agua Viva, por la vida de cada persona que se congrega en Fuente de Agua Viva principalmente, por los pastores, por sus hijos, por los líderes, por cada congregante de la iglesia Fuente de Agua Viva. Pero también extendemos, por supuesto, nuestra oración, Señor, para que sean alcanzados todos aquellos que están recibiendo esta transmisión, que han estado siguiéndonos, Señor, a través de cada mensaje que se ha estado dando. Pedimos que tú intervengas en sus vidas y en la necesidad que se esté pasando en este momento, que hay mucha necesidad económica en los hogares, tú suplas, tú sigas, seas el proveedor, Señor, como siempre lo has sido, que extiendas tu mano maravillosa y que puedas derramar bendición y que uses a las personas, los trabajos sean los medios de bendición y sabemos que tú eres la fuente, para que no exista, Señor, o no pase necesidad. Y si alguien ya está pasando, mi Dios, por algo, por alguna necesidad económica, que podamos, Señor, también a la medida de nuestras posibilidades, ayudarlos, Señor. Te pedimos de tu bendición de una manera muy grande para la vida de cada uno de los que nos está siguiendo, nos está viendo y está escuchando, Señor, esta transmisión. La bendición de Dios radique en su vida. Que tú ministres conforme la necesidad de cada uno de ellos. Quizás alguien en este momento tiene la necesidad de ser salvo. Sálvalo, Señor, y le guiamos en una oración de fe. Diga al Señor en este momento, Padre, perdóname porque he pecado, porque no he llevado una vida agradable delante de ti, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de la sociedad, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido en este momento que me perdones, que hagas algo poderoso en mi vida y que surja un cambio verdadero en mi vida y que tú transformes mi manera de vivir y que yo pueda ser agradecido contigo. Entra en mi corazón y vive en él y que se refleje un cambio en mi vida. Señor, y todos aquellos que tengan alguna enfermedad, todo aquel que esté pasando por alguna enfermedad, extiende tu mano porque conocemos un Dios de poder. Hemos sido testigos de que tú tienes poder para sanar, que tú sigues sanando, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no hay nada imposible para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas sanidad a la gente que está en sus hogares y que tiene alguna necesidad, Señor, física. Que tú, Señor, puedas tocar
que tú, Señor, puedas sanar y que podamos escuchar testimonios gloriosos de que fueron sanados, Señor, cuando levantaron sus manos al cielo y cuando tú derramaste tu bendición sobre sus vidas. Te pedimos por las economías, Señor, de cada uno de los que están escuchando esta transmisión y aún, Señor, de nuestro estado, de nuestro país, Señor, y del mundo entero realmente, que suplas, porque hay muchos que están pasando hambres, hay muchos que viven al día, y la iglesia no está para encerrarse en cuatro paredes. La iglesia que tú has establecido, Señor, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que predica, es una iglesia que se sale de sus cuatro paredes para extender la mano a todos los que están afuera, Señor, y puede ayudarlos también de una manera significativa. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Yo le sigo invitando a que nos siga en las transmisiones, el miércoles, el siguiente domingo, y que seas partícipe de una bendición muy especial. Que medites esta palabra ahí en tu casa, que medites esta palabra con tus hijos, que hagas ese altar familiar, que leas la palabra de Dios y que muy pronto que estemos reunidos en una iglesia podamos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Te seguimos invitando para que sigas estas transmisiones y te mandamos un saludo, la iglesia Fuente de Agua Viva, Pastor Armando, su esposa Dina, la familia. Mi familia te manda un saludo y un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga y sigue esta transmisión y tú vas a recibir bendiciones increíbles. Y te esperamos para que la siguiente miércoles, domingo, tú te prepares y estés listo para recibir algo de parte de Dios. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo, Emanuel López. ¿Ya se apagó?